Cuando escuchamos la historia de Charlotte Miller y su pequeño pueblo de Riverdale Springs en la Virginia de los años 50, puede resultarnos casi lejano. Sin embargo, si cerramos los ojos y pensamos en nuestros propios barrios en España, descubriremos que pese a las diferencias de época y lugar, muchos de los miedos y prejuicios eran y aún son muy parecidos. En 1957, la ley estadounidense sobre agresión sexual apenas comenzaba a perfilarse. Por entonces, cualquier denuncia de este tipo chocaba con barreras legales y sociales, desde la obligación de aportar pruebas casi imposibles de conseguir, hasta el estigma de la víctima que miente o la chica que provocó al hombre. Las mujeres eran cuidadosamente enseñadas a guardar silencio, a proteger la reputación de la familia y, sobre todo, a desconfiar de la propia palabra. El experimento de Riverdale Springs con una novia valiente que alzó la voz en el altar marcó un antes y un después. Quebró no solo la ceremonia nupcial, sino también la rueda de complicidad que mantenía oculta la violencia de género. Hoy en España hemos avanzado mucho desde aquella época. La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género supuso el gran salto legal que toda sociedad necesitaba. Reconoció que la violencia ejercida por un hombre hacia su pareja o expareja es un problema estructural, no un simple conflicto privado. A partir de ahí, hemos ido implantando protocolos en juzgados, policías nacionales y autonómicos, servicios sociales y centros de salud. Sin embargo, no podemos olvidar que cada ley es solo un espejo. Si no cambia la mirada de la gente que aplica esas normas, la letra queda muda. En el corazón de Riverdale Springs, Charlotte describe cómo nadie cuestionaba el buen nombre de Edward Thompson, el futuro novio. Se asumía que un banquero educado y de buena familia era incapaz de hacer daño. En España, aún hoy, a veces escuchamos frases como: si es un chico tan apuesto y con estudios, o no me lo creo, aquí nadie hace esas cosas. Ese tipo de argumentos dan respiro a los agresores y minan la confianza de las víctimas. Dejar de creer a quien sufre significa dejarle sola frente al dolor y muy a menudo condenarla al silencio o al abandono de la denuncia. El contraste entre los años 50 y la actualidad nos enseña que la sanción social cuenta tanto como la penal. En Riverdale, la comunidad se dividió entre quienes apoyaban a Charlotte y los que defendían que el escándalo no debía empañar el prestigio local. En España hemos visto episodios similares: personas que censuran y ridiculizan a quien se atreve a hablar en público, pero también olas de solidaridad que rompen esa malla de silencios. Las manifestaciones del 8 de marzo, el impacto de Me Too y las campañas de visibilización en redes sociales han sido como avalanchas, despertaron la conciencia de muchos que hasta entonces vivían al margen de estos dramas. Aún así, la violencia de género no ha desaparecido. Según los últimos informes del Ministerio de Igualdad, sigue habiendo decenas de miles de llamadas anuales al 016 y cientos de mujeres asesinadas cada año por sus parejas o exparejas. Tal vez en un pueblo pequeño como Riverdale Springs era más fácil averiguar los chismes. Aquí en nuestras grandes ciudades y pueblos, las estadísticas ocultan los nombres. Pero detrás de cada cifra hay alguien con la misma vulnerabilidad que Helen, la prima de Charlotte, cuya vida se tambaleó solo unas horas antes de una boda tan esperada. Recordemos también la honra familiar, un concepto que en España tuvo fuerza hasta hace pocas décadas: ocultar la agresión para no hacer público el deshonor. Hoy, muchos ayuntamientos cuentan con puntos violetas en fiestas locales y formaciones obligatorias para la policía local en materia de género. Estas iniciativas nacen de la convicción de que la prevención y la atención deben ser colectivas. No es solo responsabilidad de la víctima, sino de todos y todas. Frente a la antigua cultura del reproche, hemos ido construyendo redes de apoyo a asociaciones locales, teléfonos de emergencia, federaciones de mujeres, dispositivos de acogida. Son los herederos de aquel primer centro de apoyo improvisado en Virginia, pero con un esquema más profesional y coordinado. En Riverdale Springs, Charlotte,
y sus aliadas tuvieron que luchar contra el desconocimiento y la apatía. En España hemos logrado visibilizar más la problemática, pero aún tropezamos con barreras: el miedo a no ser creída, la dificultad de acceder a recursos en zonas rurales, la dispersión de competencias entre administraciones. Cada comunidad autónoma tiene su propio protocolo y a veces esa variabilidad genera confusión. Por eso es fundamental que cualquier persona en situación de vulnerabilidad conozca sus derechos y sepa dónde acudir, desde los servicios sociales municipales hasta las líneas gratuitas de asesoramiento. Al final, la lección es clara. El cambio real no nace solo de leyes o titulares de periódicos, sino de la transformación de la mirada colectiva. En 1957, una novia decidió que ya no habría boda sin justicia. En España también podemos elegir cada día no mirar hacia otro lado. Cada testimonio que se comparte, cada marcha del 8M, cada charla en institutos y empresas, contribuye a desmontar las viejas ideas de que una vez fue algo aislado o de que aquí no sucede, porque la violencia de género no conoce barreras geográficas ni de época, puede esconderse detrás de un traje elegante como el de Edward Thompson o tras una fachada aparentemente respetable. La valentía de romper el silencio, de exponer la verdad, es el hilo que une a Charlotte con las mujeres de nuestro tiempo. Y así, cuando nuestra audiencia española escuche la historia de Riverdale Springs, debe sentir que no es un episodio ajeno, es un espejo. Un espejo que nos invita a repensar cómo reaccionamos ante una amiga que comparte su miedo, ante un titular que alerta de un nuevo caso, ante nuestro propio prejuicio, que a veces nos inclina a creer al agresor antes que a la víctima. Cambiar esto es responsabilidad de todos, de las administraciones, de las fuerzas de seguridad, de los medios de comunicación y, sobre todo, de cada una de nosotras y nosotros que formamos la sociedad. Porque al fin y al cabo, lo que Charlotte descubrió aquel mayo de 1957 es que el silencio solo favorece a los poderosos. Y hoy en España tenemos la oportunidad de demostrar que hemos aprendido la lección. Cuando Charlotte Miller se enamoró de Edward Thompson, todo parecía sacado de un cuento. Él, un joven elegante de buena familia. Ella, la hija del farmacéutico más respetado de Riverdale Springs. Pero bajo esa apariencia de romance caballeresco, se escondían señales tempranas que, de haber sido identificadas, podrían haber prevenido el desastre. Hoy, mirando hacia atrás, podemos reconstruir esa anatomía del engaño para aprender a detectar los rasgos que suelen acompañar a una relación abusiva, incluso cuando está vestida de gala. Señales tempranas de alerta. En toda gran historia de amor existen momentos de emoción, una sonrisa cómplice, un regalo inesperado, una promesa de futuro. En la relación de Charlotte y Edward, esos detalles florecieron con rapidez. Él aparecía siempre con flores importadas, libros de poesía y chocolates de la capital. Pero cuando el cortejo se convierte en un guión pautado, cuando el romanticismo roza lo obsesivo, conviene prestar atención. Obsequios que generan deuda emocional. En España, hemos visto casos reales de parejas que, tras recibir atenciones lujosas, se sienten obligadas a corresponder sin cuestionar. Por ejemplo, una joven andaluza contó en un centro de acogida cómo su novio le regaló un viaje a París. En la primera cita al mes, ella ya debía explicar cada movimiento de su agenda y pedir permiso para salir con amigas, pues él había pagado tanto que merecía saberlo todo. Esa deuda no es solo económica, es una trampa. Transforma un gesto amable en una moneda de cambio para ejercer control. Halagos excesivos que eliminan la propia voz. Edward hacía que Charlotte se sintiera única. Era algo maravilloso, hasta que empezó a decirle que si él no existiera, nadie más la entendería. En relaciones negligentes, el agresor usa la admiración para aislar. Solo yo te comprendo de verdad. En redes sociales españolas hemos visto a influencers que alertan de parejas jóvenes que, bajo el disfraz del apoyo, terminan dictando vestuario, amistades o incluso rutas de desplazamiento. El elogio constante cala como miel,
pero al cabo de un tiempo encierra en una jaula de dependencia. Invitación a la privacidad extrema. Durante el noviazgo de Charlotte y Edward, las salidas eran siempre supervisadas por familiares según el protocolo de los 50. Sin embargo, hubo instantes en que él le proponía encuentros a solas fuera de la vista de todos, argumentando que así podrían ser más auténticos. Ese juego de diferenciar lo público de lo secreto es otra señal, un paso hacia la coartada que empleará el agresor para justificar comportamientos inapropiados. En un instituto de Barcelona, varias alumnas relataron que sus parejas mediaban su acceso a espacios comunitarios. Preguntar siempre con quién estarían era el primer síntoma de ese enclaustramiento gradual. Desarrollar la paranoia silenciosa. A medida que avanzaba el cortejo, Charlotte comenzó a percibir que Helen, su prima y dama de honor, se sentía incómoda. No era simple timidez. Helen se apartaba al mínimo comentario sobre la boda, evitaba las miradas de Edward y a veces apenas contestaba. ¿Cuántas veces hemos minimizado un silencio incómodo diciendo, será nervios de boda, o es curiosa, ya hablaremos después? Pero esa parálisis emocional puede esconder miedo real. Microseñales de dominación. Quizá no haya un solo gran suceso que anuncie la violencia, sino un cúmulo de detalles. Un comentario sobre cómo vistes muy atrevida, un toque en el brazo que deja sensación de asfixia, una risa forzada ante un chiste incómodo. En un grupo de apoyo madrileño, una mujer narraba cómo su expareja se reía de cada prenda que elegía hasta que ella empezó a vestir de manera neutra, sin colores llamativos. Esa uniformidad aparente era una forma de borrarla como persona única. Cuando Helen empezó a vestirse con tonos pálidos y evitó el amarillo de su vestido de dama de honor, no era un capricho, era una defensa instintiva contra la presencia de Edward. Errores de interpretación comunes. A menudo confundimos la timidez, la mala cara o el cansancio con señales de enfermedad mental o con mala educación. Pensamos, debe estar estresada o le caigo mal. En España es habitual escuchar deja que se suelte, ya verás cómo se anima. Pero si evitamos el contacto ocular y huimos de las conversaciones, quizá no necesitemos soltar el estrés, sino una mano amiga que pregunte con delicadeza, ¿algo te preocupa? Ese pequeño gesto de preguntar sin presionar puede hacer que una víctima rompa su silencio antes de que el abuso escale. El ascenso de la paranoia. El miedo crece cuando la víctima interioriza que no será creída. Helen, al ver el entorno tan volcado en el perfeccionismo de la boda, pensó que si contaba lo sucedido, nadie le daría crédito. En casuística de centros de Valencia y Sevilla, muchas mujeres reconocen que tras un primer episodio de agresión verbal o física, advierten la hostilidad del círculo familiar. Las madres les dicen, seguramente exageras, los hermanos. ¿Por qué has contado algo tan íntimo? Esa respuesta alimenta la paranoia y la culpa. La víctima se convence de que está equivocada, de que quizá ella provocó el incidente. Sin el contrapeso de una voz de confianza, esa sensación crece como un tumor silencioso. Lección clave. Detectar microseñales antes de que escalen. Lo que ocurrió entre Charlotte, Helen y Edward no fue un hecho aislado, sino la culminación de un patrón que se venía tejiendo desde el inicio del noviazgo. Para evitar tragedias similares, es fundamental aprender a identificar las microseñales y promover intervenciones a tiempo, registrar los pequeños cambios. Si alguien cercano empieza a mostrar inseguridad o deja de disfrutar actividades que antes le gustaban, no lo descartes como un mal día. Lleva un breve diario interior de lo que observas. Actitudes, palabras, silencios. Preguntar sin juzgar. El primer paso para romper el aislamiento es detectar vulnerabilidad. Puedes decir, he notado que últimamente estás más callada. ¿Quieres contarme algo? Evítalos, ¿por qué no? O tienes que pueden sonar a reproche. Validar el testimonio.
Si confiesan haber sido irrespetadas o heridas, no respondas con escepticismo. ¿Seguro? ¿No exageras? Mejor. Siento mucho que te haya pasado, no tienes culpa y mereces ayuda. Esa validación reduce la culpa y prepara el terreno para una denuncia o búsqueda de apoyo. Ofrecer opciones concretas. No basta con decir, llama al 016 si lo necesitas. Puedes acompañarlas a servicios de atención psicológica, hablar con profesionales en su nombre o proporcionar contactos de organizaciones en su comunidad. En Galicia, por ejemplo, las oficinas de atención a víctima ofrecen acompañamiento integral. En Andalucía, las casas de acogida funcionan con voluntariado local. Conocer los recursos de tu autonomía puede marcar la diferencia. Actuar como red de contención. El patrón de dominación no se rompe con un único gesto heroico. Requiere de un acompañamiento constante, acompañar a citas, revisar juntas planes de fuga, organizar redes de seguridad con otros amigos o vecinos. En el relato de Charlotte, fue Miss Eugenia quien adoptó ese rol movilizando contactos y recursos. Hoy en España ese papel lo desempeñan las vecinas que ofrecen un dormitorio temporal, los compañeros de trabajo que vigilan la seguridad de la víctima o las plataformas escolares que promueven protocolos de protección para alumnas. Al descifrar esta anatomía, podemos evitar que muchas historias terminen como la de Helen, con cicatrices físicas y emocionales que tardan años en cerrarse. Una relación que comienza como un idilio puede mutar en una tragedia si nadie interviene a tiempo. Reconocer las señales no es entrometerse, sino ofrecer soporte. Dejar de mirar hacia otro lado es el primer gesto de amor verdadero, porque el silencio favorece al depredador y condena a la víctima a soportar sola la pesada carga del abuso. En el siguiente apartado, veremos cómo Charlotte transformó ese diagnóstico en acción colectiva, un acto de confrontación pública que no solo despojó a Edward de sus máscaras, sino que sirvió de modelo para denunciar con fuerza un problema silenciado durante décadas. Cuando Charlotte decidió que la boda continuaría como estaba planeada, no para consagrar una unión, sino para desenmascarar a Edward, comprendió que debía convertir el escenario nupcial en un tribunal improvisado. Hoy, en una sociedad tan conectada como la nuestra, pocas cosas igualan el poder de una denuncia pública bien articulada. Pero no basta con ofrecer la verdad desnuda, se necesita una estrategia cuidadosa que garantice que el mensaje llegue con fuerza, que proteja a la víctima y que no diluya la credibilidad. El gesto en el altar como acto de justicia performativa. En Riverdale Springs, la decisión de Charlotte de recorrer el pasillo vestida de novia con la familia, los invitados y el propio Edward, esperando impaciente, no fue capricho de drama barato. Fue una maniobra deliberada para aprovechar el momento de máxima atención. Hoy, esa escena podría tener un equivalente en redes sociales, un video en directo, un comunicado ante la prensa o una aparición en un informativo de máxima audiencia. Pero antes de pulsar grabar o compartir, conviene preguntarse, ¿cuál es el objetivo? Charlotte buscaba visibilizar la agresión y obligar al pueblo entero a atenderla. No bastaba con que unos cuantos supieran. De igual modo, hoy podemos preguntarnos si queremos impactar a la opinión pública general o bien alertar a un círculo más reducido, familiares, círculo laboral, comunidad educativa. ¿Dónde y cuándo? El altar representó el espacio de máxima formalidad, un símbolo de pureza que Edward mancilló. Nosotros podemos elegir la sede de un medio local, un mitin vecinal o un acto institucional según la audiencia que queramos movilizar. ¿Qué pruebas mostrar? Charlotte contó con la declaración de Helen, con el pañuelo ensangrentado y con el testimonio de Mary, la ama de llaves. De la misma manera, antes de exponer un caso, hay que asegurar testimonios escritos, fotografías, peritajes médicos o grabaciones que refuercen la versión de los hechos. Mostrar pruebas sólidas evita que la atención se desplace al "y si miente" y centra el debate en la responsabilidad del agresor. Caso comparativo: denuncias virales en España. En los últimos años hemos visto ejemplos españoles de víctimas que recurrieron a Internet para alzar la voz.
El caso de Mencía, una joven de Valladolid, que en 2019 publicó en TikTok un video donde contaba el acoso de su exnovio, es paradigmático. La publicación superó el 1.000.000 de visualizaciones en pocas horas y provocó que medios nacionales se interesaran, que asociaciones ofrecieran asesoría gratuita y que la policía abriera una investigación express. Sus claves de éxito: narrativa breve y emotiva. Mencía resumió la situación en menos de 1 minuto, conjugando datos concretos. Me bloqueó de redes y luego me persiguió hasta mi casa con expresiones de vulnerabilidad. Sentí que no tenía escapatoria. Uso de subtítulos y hashtags. Para llegar a más gente aprovechó palabras clave como violencia machista, no estás sola o denuncia. Así logró que la publicación resonara no solo en Valladolid, sino en toda España. Apoyo institucional inmediato. Gracias a la mediática difusión, obtuvo cita con el Servicio Municipal de Atención a Víctimas en 2 días. El impacto mediático bien gestionado agiliza la respuesta de las instituciones. Contrastemos esto con el estilo de Charlotte. Aunque no existían redes, supo usar la teatralidad del momento para exponer a Edward en público. El efecto fue aún más potente porque rompió el tabú de la privacidad. Si una boda sagrada podía ser convertida en un juicio social, entonces nadie estaba a salvo de la verdad. Errores comunes al denunciar en público. Aún con buenas intenciones, muchas denuncias fracasan o se desvían cuando se cometen errores estratégicos. Veamos los más habituales y cómo evitarlos. Exposición emocional desbordada. Mostrar rabia o llanto desconsolado puede despertar empatía inmediata, pero también dar pie a quienes argumentan que la víctima no estaba en sus cabales. Para equilibrar pasión y credibilidad, conviene preparar un discurso con pausas, repasar lo que se va a decir y, de ser posible, ensayarlo con un apoyo técnico o teatral. Falta de pruebas sólidas. Lanzar acusaciones sin documentos o testimonios fiables abre las puertas a la defensa de calumnias. Antes de hacer público, el caso recopila pruebas, informes médicos, grabaciones de audio, pantallazos de mensajes de texto o correos electrónicos. Divulgar datos sensibles. Publicar nombres, direcciones o detalles íntimos expone a las víctimas a una nueva ola de revictimización. Hay que diferenciar entre mostrar pruebas del acoso y revelar información que no aporte valor al argumento central. Descoordinación con apoyo legal. Denunciar sin asesoramiento jurídico puede dejar agujeros en la narrativa legal. Lo ideal es contar con un abogado o con una ONG especializada que revise el contenido antes de su difusión. ¿Cómo preparar una denuncia pública efectiva? Partiendo de la experiencia de Charlotte y de las lecciones aprendidas en España, trazamos un plan de acción. Asesoría previa. Busca un abogado especializado en violencia de género o una asociación local, por ejemplo, Mujeres en Red, Fundación ANAR. Expon tu caso por escrito, notas cronológicas. Nombres de testigos, documentos en tu poder. Guión y soporte. Elabora un guión que siga una estructura clara. Introducción breve, descripción de los hechos, pruebas presentadas y petición concreta. Investigación, compensación, medidas cautelares. Asegura un apoyo técnico. Una persona que maneje la cámara, el micrófono y la iluminación o que coordine la cita con los medios. Escenario y timing. Elige un lugar significativo, un juzgado, un centro cultural, la fachada del municipio. Piensa también en el momento, evita las horas de desayuno demasiado temprano o la franja de noticias que coincide con los deportes. Canales de difusión. No dependas de un único medio. Publica simultáneamente en redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, envía una nota de prensa a los periódicos locales y contacta con programas de radio o televisión regional. Plan de protección. Avisa a la policía si temes represalias. Comparte tu plan con allegados. Utiliza un lenguaje cifrado si crees que tu comunicación está monitoreada. Lección clave. La importancia de la estrategia. La historia de Charlotte nos enseña que la justicia performativa, esa puesta en escena que combina verdad y ritual,
puede ser una herramienta poderosa para quebrar el silencio colectivo. Sin embargo, solo resulta eficaz si va acompañada de respeto a los tiempos. No hay que precipitarse. A veces es mejor acumular pruebas durante semanas o meses en lugar de precipitar el escándalo sin garantías. Apoyo de terceros. Tener testigos aliados en la prensa o en la administración multiplica el impacto. Fomenta alianzas con asociaciones de mujeres, sindicatos o colectivos juveniles. Control de la narrativa. Dirige tú el foco. Si el agresor intenta desacreditarte, usa tus testimonios y tus documentos para volver al hecho central. No dejes que el debate se desvíe a infundios o ataques personales. En un mundo hiperconectado, la denuncia pública bien diseñada funciona como un catalizador alerta a la comunidad, genera presión institucional y ofrece un punto de inflexión para que otras víctimas tomen valor. Aún así, no todo consiste en buscar notoriedad. Muchas víctimas optan por caminos menos expuestos, presentar denuncia en comisaría con respaldo de ONG, solicitar órdenes de protección con el asesoramiento adecuado o recurrir a mediaciones confidenciales con profesionales. Lo importante es que cada persona elija la vía que mejor se ajuste a su seguridad y bienestar emocional. Para Charlotte, el momento culminante fue aquel altar convertido en escenario de verdad. Para nosotras puede ser un post viral, una rueda de prensa local o una carta abierta al alcalde de nuestro municipio. Lo esencial es recordar que el objetivo no es solo castigar al agresor, sino también visibilizar el problema, movilizar recursos y fortalecer redes de apoyo. Porque al final denunciar es un acto de coraje, pero diseñar esa denuncia con inteligencia estratégica es consolidar una victoria colectiva. En el próximo capítulo, veremos cómo esa chispa de verdad se transformó en un movimiento de mujeres unidas al calor del primer centro de apoyo improvisado, que marcó el inicio de un legado de solidaridad y cambio. Después del escándalo en la iglesia y la condena de Edward Thompson, Charlotte Miller comprendió que el impacto público no bastaba. Hacía falta un espacio seguro donde las mujeres pudieran compartir sus historias, recibir atención profesional y trazar un camino hacia la recuperación. Así nació casi de la noche a la mañana el primer centro de apoyo de Riverdale Springs montado en la planta baja de la casa donada por Miss Eugenia. Aquella iniciativa improvisada llegó a convertirse en un refugio pionero para víctimas de violencia de género en la Virginia rural. Hoy en España, contamos con ONG consolidadas Fundación ANAR, Fundación Atenea, entre otras, que siguen esa misma filosofía pero con estructuras más complejas y procesos pulidos. Veamos cómo se construyó aquel proyecto inicial, qué errores comunes se cometen al emprender una organización social y qué buenas prácticas españolas podemos adaptar. Del proyecto improvisado a la institución formal en Riverdale, todo empezó con pocas mesas, un par de sillas y la voluntad de escuchar. El centro abría una vez a la semana durante la hora de la siesta y las mujeres llegaban sigilosamente como si confesaran un secreto. No existía presupuesto oficial. Los gastos de papelería, una línea telefónica improvisada y algo de café corrían a cargo de la aportación voluntaria de la comunidad. Ese modelo de arranque bajo coste, apoyo local y flexibilidad horaria sigue vigente en muchas ONG españolas, que empiezan en un local cedido por el ayuntamiento o en un bajo particular. Sin embargo, para crecer se requiere registro legal y estatutos claros. El centro de Riverdale tardó meses en formalizarse. Mientras tanto, sus voluntarias se exponían a riesgos legales si abogaban demasiado allá de un simple aconsejar. En España, el primer paso es inscribir la asociación en el registro de asociaciones de la comunidad autónoma, redactando unos estatutos que definan misión, órganos de gobierno, procesos de admisión y códigos de conducta. Diversificación de financiación. Depender exclusivamente de aportes espontáneos puede resultar inestable. Fundación ANAR, por ejemplo, combina subvenciones públicas, aportaciones de empresas y microdonaciones de particulares.
La Fundación Atenea organiza eventos solidarios y cursos de formación para profesionales, lo que suma ingresos recurrentes. Espacios adaptados y seguros. La sede inicial de Charlotte no contaba con despachos privados ni salas de espera separadas. Gracias a la donación de Miss Eugenia al cabo de un año, pudieron habilitar 2 habitaciones contiguas, una oficina de atención y una pequeña sala de estar, donde las mujeres podían sentirse acogidas, escuchar música suave y tomar un té. En España es crucial cumplir normativa de accesibilidad y confidencialidad, ventilar locales sin dejar escapar conversaciones y diseñar un recibidor discreto donde nadie reconozca la finalidad del centro. Errores de emprendimiento social. Emprender en el ámbito de la prevención y atención a la violencia de género acarrea trampas específicas. Veamos los más habituales y cómo evitarlos. Subestimar costes operativos. Muchas asociaciones emergentes calculan solo alquiler y luz, pero olvidan gastos como seguros de responsabilidad civil, licencias de software, material de oficina, formación continua del personal y campañas de divulgación. En Riverdale, las cajas de donaciones recibían monedas de 1/4, pero nunca alcanzaban para contratar un médico voluntario. Sobrecarga de voluntarios. El entusiasmo inicial lleva a fomentar un todos ponen de todo y la gestión de agenda se convierte en caos. Es mejor definir roles claros: atención psicológica, coordinación de voluntarios, recaudación de fondos, divulgación online. Organizar turnos rotativos y ofrecer reconocimiento formal, certificados, menciones en redes para motivar sin quemar. Falta de protocolos estandarizados. En aquel arranque, las psicólogas improvisaban entrevistas sin cuestionarios ni acuerdos de confidencialidad. En España, las ONG exitosas disponen de manuales de acogida, qué preguntar, cómo derivar a servicios médicos o jurídicos, registro de datos e informes y políticas de protección de datos ajustadas al RGPD. Buenas prácticas españolas para amplificar el impacto. A lo largo de los años, muchas organizaciones aquí han desarrollado recursos y metodologías reputadas. Podemos aprender de ellas para fortalecer nuestros centros, servicios multidisciplinares. Fundación ANAR combina atención telefónica 24/7 con chat online, terapia psicológica y asesoría jurídica gratuita. Fundación Atenea integra formación laboral, talleres de costura informática básica o idiomas para favorecer la independencia económica. Adoptar este modelo integral permite atender no solo la urgencia, sino la reconstrucción de la autonomía personal. Medición de resultados y transparencia. Publicar informes anuales con indicadores, número de atenciones, perfiles atendidas. Demandas de renovación de órdenes de protección genera confianza en donantes y administraciones. La Fundación Vicky Bernadette Barcelona publica en su web casos de éxito respetando anonimato y estadísticas de impacto, lo que facilita la obtención de fondos europeos. Alianzas público-privadas. CEDAR. Madrid colabora con clínicas locales para ofrecer revisiones médicas gratuitas y con bufetes de abogados que donan horas de asesoría. Este tejido colaborativo reduce costes y enriquece la oferta de servicios. El papel de la comunidad y la sostenibilidad. El centro de Riverdale Springs se mantuvo gracias a la red informal de amigas y a la financiación oculta de Miss Eugenia. En España, esa red es algo más compleja. Participan instituciones municipales, universidades, que aportan becarios, empresas que patrocinan campañas y voluntarios que donan tiempo. Para construir una comunidad sólida, voluntariado organizado. Crear un programa de formación continua para voluntarios. Charlas de sensibilización, cursos de primeros auxilios psicológicos, talleres de herramientas digitales. Convierte el voluntario en embajador de la causa. Comunicación local. Añadir dinamismo, periódicos vecinales, boletines en el centro de salud o stand en ferias de asociaciones crea visibilidad. No basta un perfil en redes sociales, hay que volar bajo, tocando puerta a puerta, colaborando con bibliotecas y centros culturales. Redes de apoyo entre víctimas.
Fomentar grupos de autoayuda donde mujeres que han pasado por procesos similares se convierten en mentoras. Esa fraternidad es a menudo el sostén emocional más potente. Lección clave. Un proyecto sólido necesita estructura, diversificación y alianzas. Aquella semilla plantada por Charlotte y Miss Eugenia floreció porque, pese a ser humilde, tuvo un propósito claro: proteger a las mujeres vulnerables. Pero para que la flor perviva, hay que regarla con organización, nutrirla con colaboración y protegerla de las plagas del desinterés o la ineficacia. En España, las ONG demuestran día a día que con un modelo multidisciplinar, financiación mixta y comunicación estratégica, es posible ofrecer acompañamiento integral a decenas de miles de mujeres al año. Con este mapa de aprendizajes y ejemplos a mano, cualquier grupo local puede transformar una idea de apoyo espontáneo en una institución robusta, capaz de enfrentar los desafíos contemporáneos: violencia en redes, brechas de género, en el empleo, escasez de recursos en zonas rurales. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo esas primeras muestras de solidaridad, la confrontación pública, el arranque improvisado, fueron solo el comienzo de un legado que generación tras generación sigue vivo en la lucha por la igualdad y el respeto. Cuando miro el camino recorrido desde aquel mayo de 1957 en Riverdale Springs hasta hoy, con sus giros inesperados, me doy cuenta de que el verdadero motor de cualquier iniciativa contra la violencia de género no es solo la pasión del comienzo, sino la capacidad de adaptarse, de renovarse y de transmitir esa misión a quienes llegan después. El centro que fundamos con esfuerzo, entre lágrimas y risas, evolucionó en un espacio que hoy, más allá de sus paredes físicas, late en cada comunidad que decide no permanecer en silencio. A continuación comparto cómo mantener vivo ese legado, evitando errores frecuentes y reforzando una red de apoyo colectiva que garantice la continuidad de la lucha, transmisión generacional y adaptación al cambio. El relevo generacional no es automático. Cada etapa trae desafíos distintos. Cuando Charlotte y sus aliadas prepararon a Helen para asumir la dirección tras su retiro, necesitaron un proceso de acompañamiento lento con espacios de diálogo intergeneracional. Hoy en España, ese traspaso de responsabilidad debe incorporar además herramientas digitales y respuestas a nuevas realidades, aplicaciones móviles de denuncia y localización. En 2014 nació en España Alert Cops, una app del Ministerio del Interior que permite enviar un aviso instantáneo a la policía y compartir la geolocalización en situaciones de riesgo. Más allá de la urgencia policial, iniciativas similares pueden incluir funciones de chat con psicólogas u operadores de servicios sociales. El reto es garantizar fondos para mantener la plataforma activa, traducirla a varios idiomas y promover su descarga entre colectivos vulnerables. Teleconsulta y atención online. La pandemia aceleró la telemedicina y la telepsicología. Centros como la Fundación ANAR ofrecieron atención psicológica por videollamada, eliminando barreras geográficas. La experiencia demostró que muchas mujeres, sobre todo en zonas rurales, valoran la discreción de hablar desde casa. Para sostener este servicio se requiere un convenio con colegios profesionales, psicólogos, trabajadores sociales que garantice turnos y tarifas solidarias. Formación continua en nuevas formas de violencia. El acoso digital, el sexting no consentido, el cibercontrol de redes sociales son fenómenos recientes. Incorporar módulos de formación para voluntarios y víctimas sobre cómo identificar y enfrentar estas agresiones digitales es esencial. Por ejemplo, crear guías prácticas como configurar privacidad en Facebook, qué hacer si un agresor comparte fotos íntimas sin permiso o cómo denunciar contenidos abusivos en Twitter e Instagram. Al integrar estas innovaciones, no renunciamos al calor humano que caracteriza nuestro trabajo. Seguimos reuniéndonos para compartir un té, para sostenernos con miradas solidarias. Pero lo combinamos con una estrategia multicanal, donde la tecnología es aliada de la cercanía. Errores frecuentes en organizaciones a largo plazo. Una entidad
puede tener los mejores inicios, pero caer en ciertas trampas que limitan su impacto cuando pasan los años. Estancamiento programático. Mantener el mismo catálogo de servicios sin revisarlo periódicamente conduce al desajuste con las necesidades reales. Algunas ONG españolas siguen ofreciendo cursos de costura que apenas convocan cuando sería más útil impartir formación sobre herramientas digitales o idiomas para la inserción laboral. La clave está en aplicar encuestas de satisfacción entre las usuarias y recoger sus sugerencias cada 6 meses. Falta de renovación del equipo. Conservar a las mismas personas sin dar espacio a nuevas voces puede derivar en agotamiento o en una visión demasiado conservadora. Es importante diseñar un plan de voluntariado inclusivo, convocatorias abiertas en universidades, ferias de empleo social o alianzas con asociaciones juveniles. Cada nueva incorporación aporta talento fresco y energías renovadas. Rigidez institucional. En épocas de crisis, algunas organizaciones se cierran en sus estatutos y no aceptan colaborar con espacios o proyectos emergentes. Eso genera competencia estéril y debilita la red de asistencia. Un ejemplo de buen hacer en España es la creación de consorcios territoriales donde ONG, ayuntamientos y centros de salud firman convenios de coordinación de recursos, compartiendo datos y evitando duplicidades. Descuido de la comunicación. Tener una web desactualizada o perfiles de redes sociales inactivos transmite la sensación de abandono. Invertir en una pequeña línea de presupuesto para un community manager voluntario o becario de periodismo garantiza que los mensajes lleguen a la ciudadanía y que las convocatorias de ayuda y eventos mantengan la visibilidad. Detectar estos errores y corregirlos a tiempo permite a las organizaciones no solo sobrevivir, sino crecer en eficacia. Recomendaciones prácticas para el público español. El poder transformador de una sociedad se mide por la implicación de sus miembros. Si eres un particular que desea contribuir o una víctima que busca apoyo, aquí tienes unas pautas concretas. Detectar y denunciar. Conoce las rutas de atención en tu comunidad autónoma. Casi todas tienen un punto de igualdad o una casa de acogida con teléfono de atención 24 horas. Guarda esos números en tu móvil. 016 Nacional, teléfono local de emergencias, redes de ONG en tu provincia. Apoyar como voluntario. Ofrece tu tiempo en asesoría jurídica, traducción de documentos, apoyo psicológico o talleres formativos. Contacta con fundaciones como ANAR-TEL 920-2010 o con Cruz Roja Española, que habitualmente gestionan programas de voluntariado especializado en violencia de género. Difundir sin victimizar. Al compartir testimonios en redes, utiliza lenguaje respetuoso, evita encabezados sensacionalistas, respeta el anonimato y prioriza hashtags que unan. Bastas a no estás sola, hashtag stop violencia machista. Conoce la ley de protección de datos y pide permiso antes de nombrar a personas reales. Participar en la presión política. A nivel local, solicita la inclusión de protocolos de género en ayuntamientos, asiste a plenos municipales para presentar propuestas o firma iniciativas legislativas populares. Organizaciones como la Plataforma 7N coordina acciones de cabildeo ciudadano que facilitan estas gestiones. Crear redes de vecindario. En tu bloque o barrio, promueve un grupo de Telegram o WhatsApp para estar atentos a situaciones de violencia en viviendas cercanas. Un club de barrio en Mallorca implementó un sistema de luz verde en ventanas. Una prenda colgada significa pido ayuda, y vecinos forman turnos de vigilancia discreta hasta que llegue la policía. El poder de la resiliencia colectiva. Cuando pienso en el legado de Charlotte y Helen, no hablo solo de balances contables o de infraestructuras, sino de una energía compartida que trasciende generaciones. Esa resiliencia colectiva ha sostenido el proyecto durante 6 décadas, la certeza de que cuando una mujer alza la voz, no estará sola. Eso es lo que debemos preservar, mantener viva la memoria. Celebra aniversarios, organiza jornadas de formación con veteranas del movimiento y jóvenes activistas.
la Universidad de Salamanca dicta cada año un máster en estudios de género que incluye testimonios orales de pioneras como Charlotte, una forma de atar pasado y presente. Fomentar la solidaridad intergeneracional. Grupos de mentoras donde mujeres con más experiencia acompañan a nuevas generaciones de voluntarias. En Sevilla existe Abuelas por la Igualdad, un colectivo de mayores que orientan a jóvenes sobre derechos básicos y trucos domésticos para crear fondos comunitarios. Cultivar la innovación. Reserva partidas de microfinanciación para pilotos de proyectos, desde terapias con realidad virtual para víctimas de trauma, hasta webs interactivas que mapean recursos cercanos usando geolocalización. Celebrar cada pequeña victoria, cada orden de protección concedida, cada curso finalizado con una mujer que encuentra empleo, cada joven que rompe el silencio, son hitos que merecen reconocimiento público. En Toledo, el Premio Corazón Abierto distingue anualmente a personas y entidades que han destacado en la erradicación de la violencia de género. Esa visibilidad alienta a otros a seguir el ejemplo. Lección clave: transformar tragedia en propósito duradero. La historia de la novia que dijo: no en el altar es el punto de arranque de algo infinitamente mayor. Un movimiento que crece cuando cada persona acepta la responsabilidad de romper el silencio y ofrece su talento, su tiempo o su voz. En España tenemos la ventaja de un marco legal avanzado y una red variada de recursos, pero el verdadero éxito radica en la cohesión entre instituciones, ONG y ciudadanía. Que este legado no sea un museo de recuerdos, sino un taller vivo donde cada día se inventen nuevas formas de acompañar y proteger. Porque la lucha contra la violencia de género no termina cuando un juez dicta sentencia, ni cuando se inaugura un centro, sino cuando la cultura colectiva rechaza de raíz todo gesto que humille, coarte o hiera. Esa cultura la construimos entre todas, con la memoria de quienes nos precedieron y el ingenio de quienes vienen después. Y con esa convicción, seguimos adelante fuertes en la solidaridad, flexibles ante el cambio y siempre atentas a las señales que anuncian la urgencia de una nueva intervención. Porque en realidad la historia no termina aquí, sino que se reinventa cada vez que alguien decide no mirar hacia otro lado.